¿no? Entre la vida y la muerte como algo que, bueno, está íntimamente vinculado, ¿no? Entonces van a ver que desde los primeros tiempos hay una fuerte preocupación de cómo hacer para conservar, entre comillas, estas condiciones que tenían estas personas en la vida, ¿no? Conservarlos en su muerte, ¿no? Y acá había toda una preocupación, los primeros esfuerzos de tratar de evitar la tanatomorfosis. ¿A qué se les ocurre que tendría que ver esta palabrita? ¿De dónde vendrá la tanatomorfosis? ¿Qué se les ocurre? ¿De dónde viene tánatos? ¿No eran los cambios a partir de la muerte? Claro, los cambios corporales a partir de la muerte, por eso van a ver que ya desde la antigüedad van a empezar a desarrollarse una serie, digamos, de ritos, de procesos, muchos de ellos, que después, bueno, nosotros hemos visto hasta en Balsamar, pero digamos, van a ver que hay un montón de ritualidades, vieron, por ejemplo, el tema de las mortajas, por ejemplo, la misma momia, ¿no? Que nosotros siempre vemos en las películas toda cubierta de, como que parece que fueran unas gasas blancas, ¿no? Bueno, todo un proceso de conservación de los muertos en su paso hacia la eternidad, ¿no? Fíjense que acá en una de las imágenes que vemos, van a ver en el Amazonas, estas son, digamos, no todas, no siempre digamos, los cajones, por decirlo de alguna manera, en este caso las tumbas, son horizontales. Hay culturas que son verticales, y fíjense que está en un lugar muy alto, ¿no? En algunos lugares se han encontrado testimonios de culturas que los depositaban a sus muertos en lugares bien altos. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes van, no sé si alguien vive, creo que alguien vivía en el norte del país, ¿puede ser? Me parece que sí, que alguien me dijo una vuelta en las clases. Varios. Varios de ustedes viven en el norte. ¿Cómo se da la ritualidad en el norte? Por ejemplo, hay algunas que son muy llamativos, digamos, para quienes no están acostumbrados a ver cementerios. Los cementerios, ¿a dónde se ubican en algunas zonas del norte del país? ¿Hay cementerios de qué tipo? ¿Han visto en algunos lugares, esto porque estoy hablando de la altura donde se pone, en este caso en el Amazonas, digamos, cementerios que están muy elevados? En el norte, ¿alguno ha visto alguna vez un cementerio en altura? Sí, o Sí, sea, cuando viajas al norte pasas por un montón de lugares donde arriba en los cerros se ven un montón de cruces y todas las tumbas, digamos. Claro, bueno, esos son cementerios en altura. ¿Por qué? Culturalmente creen, no digo que, no te hablan solo del norte, pero en general, ¿por qué creen que los habrán puesto en los cerros en algunos casos? porque las condiciones ambientales conservaban los cuerpos y evitaban la degradación. Bien, bien, por un lado eso. ¿Qué más? En otras culturas, ¿qué más puede haber, digamos, incidido? Puede ser como que están más cerca de sus dioses, o como así como si fuera del cielo, digamos. Exactamente, en algunas culturas el hecho de ponerlos en las zonas más elevadas tenía que ver con esta idea de la mayor proximidad, ¿no? A sus dioses, digamos, o esta idea de trascendencia, ¿no? Realmente, bueno, es toda una experiencia, ¿no? Ir a esos cementerios a ver, bueno, qué distintos que son relativamente distintos, porque hay muchas cuestiones que son comunes, ¿no? Digamos, la forma del entierro, etcétera. Pero fíjense con esto que queremos decir, que las distintas culturas han ido adoptando, ya sea por las condiciones ambientales, por eso vuelve acá a intervenir el ambiente, ya sea por cuestiones culturales, siempre pensando, ¿no? En este tema del entierro de sus muertos. De hecho, por ejemplo, también podemos ver no solamente en el norte del país, también, por ejemplo, acá en el Museo de Antropología, pero bueno, eso pueden ver en otros lugares, el tema de las urnas funerarias, vieron de que también cómo se los enterraban, ¿no? La forma en que se los enterraban, acá hay una diapositiva más adelante, fíjense la posición, ¿no? ¿Por qué se los enterraría de esta manera en algunos casos? Como una posición fetal. ¿Por qué Y es creen? de la misma forma en que nacieron, capaz De que la tengan misma que ver. forma en que nacieron, ¿no? Van a ver que en algunos
en algunos museos hay vasijas, ¿no? Vasijas donde se enterraban los muertos, se los ponían en estas urnas, por decirlo de una manera, con esta forma, ¿no? Ustedes no sé si han visto hasta hace unos años atrás, aunque ahora fue bastante cuestionado, porque por supuesto que los pueblos de donde eran esos muertos, por supuesto que reclamaron esto, pero hasta hace unos años, no sé si todavía está, alguien seguramente conocen el museo en Salta de alta montaña, ¿alguien lo conoce o es de Salta? Sí, profe. Bueno, ¿qué había hasta hace unos años? No sé si todavía sigue estando en el Museo de Alta Montaña. Las Las momias. momias. Las momias, ¿no? Las momias, que eran los niños del viento, creo que se llaman, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Que eran unos niños. Sí, eran 3 hermanos. Eran tres hermanos, sí. Bueno, yo recuerdo que hubo un gran debate en torno a por qué exponerlos. De hecho, por ejemplo, acá en Córdoba hay una momia en el Museo Roxen, que todavía se mantiene, pero digamos, probablemente no hayan reclamado, ¿no? Pero en ese momento las comunidades empezaron a cuestionar de por qué exponer digamos, el cuerpo de una persona muerta, cosa que años anteriores, digamos, no años anteriores, digamos, muchas décadas atrás, se parecía como que esto fuera algo normal, ¿no? Y esto se ha ido cuestionando, ¿no? Pero vamos a ir viendo que cada cultura fue, digamos, encontrando distintas formas. Estos niños, digamos, estaban en un muy buen estado de conservación por el tema de, digamos, de donde fueron encontrados en un lugar muy, muy frío. Entonces, todas estas cuestiones, por supuesto, tienen que ver con esto ambiental que también ustedes decían. Entonces, para no hablar tanto y después seguir un poquito con la exposición, vamos a ver, no todo el video, pero vamos a ver, perdón, acá alguien me estaba exponiendo. A ver, ¿existe alguna religión, prone Nacho, o cultura en la que el cuerpo no tenga importancia una vez que la persona ha fallecido? Es decir, que el espíritu sea lo único importante. A ver, no es con esto de que evidentemente que el espíritu, por ejemplo, en la religión católica, en general el espíritu es lo más importante, porque fíjense que en los discursos, lo terrenal, digo, y esto sobre todo aparecía en San Agustín, ¿no? Lo terrenal aparecía como una cuestión, si se quiere, hasta en la Edad Media, pecaminosa, ¿no? Y entonces era como de hecho San Agustín habla de la ciudad celestial, la ciudad de los, digamos, celestial era esta donde evidentemente el espíritu tenía que trascender porque el cuerpo era algo que era secundario, ¿no? La religión católica tiene mucho de esta idea de la corporalidad secundaria. De todos modos, no quiere decir que la Iglesia Católica no, por ejemplo, no haya hecho en muchos casos embalsamamientos o cosas por el estilo, o que, por ejemplo, a ustedes no les ha pasado de ir, por ejemplo, en algunas capillas o iglesias que tienen capillas, quiero decir, o parroquias que están los restos, por ejemplo, de alguna persona que puede ser o que ha aspirado a ser santo, por ejemplo, pedacitos de cráneo, cosas así. ¿No han visto? ¿No han visto? Sí, profe. A ver, en líneas Cura generales, brochero. el cura brochero, por ejemplo, el cura brochero es un ejemplo, digamos, y bueno, y esto en general hay muchísimos, digamos, por ejemplo, nomás en Córdoba, recuerdo, bueno, yo fui a un colegio católico en su momento y me acuerdo que la fundadora, que es la madre de tránsito, también tenía, digamos, conservados sus huesos, bueno, todas estas cuestiones. Pero en líneas generales, las religiones, en general, no es tanto el peso puesto en el cuerpo, pero sí, en el fondo, hay una aspiración, si se quiere, de querer conservar el cuerpo, porque en el fondo probablemente está este anhelo, ¿no? Este anhelo a la reencarnación, ¿no? Por ejemplo, hay culturas que creen en la reencarnación, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por supuesto que el tema del espíritu en realidad es como mucho más importante de lo que creemos, por más de que haya una fuerte aspiración en la conservación del cuerpo, ¿no? Pero no sabría decirte, Nacho, lo dejo como tarea pendiente, digamos, con exactitud, si hay alguna religión en la que el cuerpo sea totalmente subestimado, ¿no? No es no es tan importante de alguna manera tanto el cuerpo como la preparación en vida del espíritu, en general, sobre todo en las religiones, ¿no? Las religiones casi todas coinciden en esto, en la preparación espiritual para una vida del más allá, ¿no?
Pero por supuesto que hay algunas que se han tomado el trabajo mucho más de la conservación de los cuerpos que otras, ¿no? Y incluso la concepción, sí ha cambiado mucho la concepción de la muerte. Yo recuerdo que hace unos años fui a Ecuador y me acuerdo que había una cultura, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, era una tribu, una comunidad que en realidad, bueno, incluso eran caníbales, entonces también era como otra concepción, digamos, diferente del cuerpo y de la vida y de la muerte. Pero en líneas generales, en casi todas, digamos, hay como esta búsqueda, digamos, de la trascendencia, ¿no? Entonces, esa sería por ahora mi respuesta. De todos modos, me deja la inquietud para seguir buscando un poco más sobre la pregunta que me has hecho, porque no tengo la respuesta cerrada para decírtela del todo. Acá lo que quiero, espérenme un segundo que estoy abriendo el YouTube. Hasta acá vamos, mientras yo voy abriendo el YouTube. Sí, profe. Sí, bueno. Vamos a ver un video que el comienzo no me gusta mucho, pero ya lo voy a pasar, pero sí después es bien interesante. No lo vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Espérenme un segundo que voy a correr un poquito ahí Ahí voy a compartir. Un segundito. Ahí vamos. ¿Y para qué vamos a ver este video? El video, yo lo voy a ir parando en todo caso y vamos charlando, tiene que ver con que el video trabaja justamente qué estudia la antropología y la muerte y algunas pistas extras de lo que venimos charlando nos da sobre esta temática. Y después vamos a seguir con la exposición para que no se cansen. Ay, perdón, espérenme que no les compartí el audio. Ahí estamos, compartir sonido. Ahí está. Ahí están viendo la imagen. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es medio tétrico el comienzo, pero ya después ya mejor. Ahí va. ¿Se siente el sonido? Sí, profe. La muerte. Hombres y mujeres dotados de la luz del conocimiento en el devenir de los tiempos han intentado responder a esta pregunta, 1000 veces formulada, con las más azarosas estrategias del intelecto, con la más profunda dedicación del espíritu y con la más angustiosa frustración. Ya decía Heidegger que el hombre es un ser para la muerte. Quizás sea esta la razón por la que aún hoy seguimos sin encontrar una respuesta universalmente convincente al extraordinario fenómeno de la muerte, a pesar de haber sido acorralada por todas las disciplinas del conocimiento, religiones y culturas del planeta. La muerte es algo que está de actualidad en cada momento de la historia, y de la muerte se ha hablado en contraposición a la vida. Ya decía Platón que en realidad la vida no era más que un ejercicio del buen morir. El buen morir ha sido algo que todos hemos perseguido, que todas las civilizaciones han tenido en cuenta. Entonces nos encontramos con que en este tipo de culturas tienen otros tipos de filosofía, filosofías sobre la vida y por supuesto sobre la muerte. De ahí que desde ya, parece ser que desde los orígenes de la humanidad se pensó ya en los ritos, quizá no tan sofisticados como tuvimos más tarde, pero se pensó en el rito como una manera de equilibrar, de armonizar aquella pérdida, aquel trance tan doloroso que se había tenido. Hay un segundito. Acá, fíjense que se está hablando del buen morir, y no es menor esto, porque fíjense que hasta el día de hoy esto es muy importante, porque fíjense que la medicina de cuidados paliativos, ¿saben de qué se trata la medicina de cuidados paliativos? Sí, profe. Bien, o sea, justamente, bueno, ¿qué trata de lograr la medicina de cuidados paliativos? ¿Por qué se relacionaría con el concepto de buen morir? Porque Que el justamente paciente no tenga. ¿Cómo? Perdón, porque no puedo verlos, así que si se organiza. ¿Cómo? Una de las dos que iba a hablar. Pues no les puedo ver la cara. que Sí, justamente trata de que la persona en los últimos días de su vida no sufra tanto y tenga como una muerte más digna, por así decirlo. exactamente. O sea, hasta el día de hoy es una preocupación, digamos, de personas que en este caso se sabe que van a morir. Bueno, ¿cómo se puede hacer el mejor acompañamiento para que de alguna manera, digamos,
disminuir ese sufrimiento, no solamente para la persona, digamos, sino también para el entorno, ¿no? Porque fíjense que ahora seguimos con el video, ¿no? Todas estas búsquedas, estas ritualidades, van a ver que en el documental tienen como objetivo de alguna manera hacer ese tránsito lo menos doloroso posible, porque vamos a ver que la muerte implica una pérdida también para quienes quedan, ¿no? Entonces la ritualidad no sirve solamente para la persona muerta, sino también para los que quedan. Sigamos escuchando. Es una manera de intentar pues regularizar una cuestión, darle, digamos, el portazo final. Podría decirse que el ser humano es por naturaleza ritualista y que su existencia siempre estuvo cercada por los mitos, especialmente por los mitos de origen y reproducida en los ritos, manifestaciones estrechamente vinculadas a las creencias de cada cultura. En los denominados ritos iniciáticos se produce el paso de una muerte, que puede ser solo simbólica, a una nueva vida. El rito iniciático, como puede ser el de la muerte también, es diríamos una especialidad del rito iniciático general, pues en ese momento aparece la primera fase, que es la de separación. El muerto, si nos ceñimos al tema que estamos tratando, la cuestión que estamos tratando, el muerto se separa del mundo de los vivos. En segundo lugar, hay una fase de liminalidad, es decir, de si es o no es, que a veces desde el deceso, desde la muerte hasta el entierro, que puede ser al cabo de un año, diríamos, en las condiciones que hemos dicho anteriormente, hay una fase de liminalidad que no es ni carne ni pescado, digamos, es una fase transitoria. Y finalmente hay una tercera fase, que es la de agregación. Ya él ha pasado por estas dos fases anteriores y el muerto se convierte, diríamos, en un personaje más de la cadena de los muertos. Es decir, se ha agregado a un estatus social totalmente distinto de cuando era vivo. Estos ritos iniciáticos tienen un simbolismo muy grande, porque precisamente aluden a la cuestión de la muerte. En el rito iniciático, cualquiera que sea, se produce lo que se llama técnicamente una metanoia, un cambio de estado. Ya decía Malinowski. Fíjense, acá, ¿qué está planteando justamente el investigador? ¿Por qué serán entonces, es lo mismo que yo dije recién, por qué serán tan importantes estos ritos? Si vemos esos estadios, ¿qué se está tratando de, a ver, cómo se piensa igual a la persona muerta a lo largo del tiempo? ¿Me escuchan ahí? No, profe, eso va cambiando. Va cambiando. Lo que nos está diciendo es que todas estas ritualidades, ¿no? Vamos a ver por qué uno podría pensar, bueno, ¿por qué? Y recién volviendo a la pregunta que hizo el compañero, ¿hay alguna cultura que no valore el cuerpo? Fíjense que el tema del cuerpo, incluso el tema de poder tener, fíjense el tema del cajón o despedir. Fíjense ahora con el tema del coronavirus, ¿cuántas personas y cuántas familias no pudieron despedir a sus seres queridos? El hecho de poder ver, poder convencerse, ¿no? Más allá de estas culturas, que por ahí lo vemos como algo más alejado, pero digamos, el cuerpo cumple esta función social, que es también de decir, bueno, cómo yo de alguna manera me voy acostumbrando, digo, sobre todo por los que quedan, a la no presencia de esa persona, ¿no? Entonces vamos a ver cómo todo tiene un sentido, digamos, esta ritualidad que hoy en día nosotros tenemos, el tema, por poner un ejemplo, el tema del cajón, incluso poder ver a nuestro muerto, la persona que ha muerto, digamos, entonces tiene toda esta función. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, sigamos. El gran antropólogo polaco, que no existe un universal sobre la muerte. Podríamos decir que no se muere igual en África que en Europa, como no es lo mismo morir en una comunidad originaria, mal llamada primitiva, o en un pueblo oriental, que en un país desarrollado y occidental. Y a juzgar por el testimonio de las antiguas civilizaciones, parece ser que tampoco se moría igual en el pasado. Bueno, hay dos grandes ideas que vertebran todas las tradiciones religiosas del mundo, ¿no? de nuestro planeta. Por un lado, la idea de la transmigración, o la doctrina de la transmigración, y la doctrina de la inmortalidad.
Estas dos grandes ideas que son las que vertebran todas las tradiciones religiosas, en algunas se ha hecho más énfasis en ellas. Por ejemplo, en el caso de la India, en el caso del budismo, el jainismo, etcétera, ¿no? Y por supuesto también Occidente ha participado o ha tenido algo que ver con esta idea, como en el caso del orfismo, o también Pitágoras, Empédocles de Agrigento, Platón, Plotino, etcétera, pues todos y cada uno de ellos han hablado de la doctrina de la transmigración, se han referido a la transmigración, aparte, digamos, de la India. Y lo curioso del asunto es que surjan en dos universos, en dos culturas distintas, dos universos distintos, ¿no? Ya en la Grecia antigua, el orfismo explicaba el origen del hombre y la causa de sus sufrimientos a su doble naturaleza, dionisíaca y titánica. Sus adeptos creían en la reencarnación y en la inmortalidad del alma, y sentían la carga de una especie de culpa que debían purificar en esta vida. Al final de la existencia, el alma, liberada del cuerpo, tumba y cárcel, podría reintegrarse al mundo divino de origen. Fíjense ahí que de vuelta parece qué cosa, qué es importante según este video, todo el esfuerzo que hacen los seres humanos, qué cobra fuerza, en base a lo que pregunté compañero, ¿qué es más fuerte aparentemente? ¿El cuerpo o el alma? El alma. El alma, ¿no? Esta idea de todas las teorías de la transmigración, ¿no? Parece que después de que se muere, lo más importante es salvar el alma, ¿no? Y tratar de explicar cómo se da ese proceso, ¿no? Por eso sería interesante, vuelvo sobre la pregunta, digamos, interesante encontrar si hay culturas que lo piensen distinto, pero en principio parece que la mayor parte le preocupa sobre todo el espíritu. Sigamos. La idea de la muerte en la India es un lugar de paso, es decir, estar en este mundo no es algo maravilloso. La gente no pide ir a otro mundo mejor, a un universo mejor, al cielo. No, la gente lo que pide es terminar digamos, esta especie de paso en el samsara, que es en definitiva un lugar de nacimiento, muerte y nacimiento. Ellos lo que quieren es fundamentalmente liberarse. Entonces, la palabra liberación es otra de las ideas clave que veremos en la literatura sagrada de la India, que es en las Upanishads concretamente, en la Bhagavad Gita y en los grandes textos de la filosofía de la India, ¿no? Liberarse porque este mundo es un lugar impermanente, por lo tanto de sufrimiento, de dolor, etcétera. Idea muy parecida a la del budismo, claro, en ese sentido. La palabra karma viene del sánscrito y su significado etimológico es acción. La ley del karma infunde la creencia de que el destino de cada persona, tras su muerte, depende de los actos que haya realizado en esta vida o en vidas anteriores. También se le denomina ley cósmica de retribución o ley de causa y efecto. El karma determina las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida a través de la transmigración o reencarnación. Cuando miramos Oriente, efectivamente llegamos vemos en Mesopotamia que es el mundo que no creen en absoluto en el mundo de la inmortalidad, sino que efectivamente, como se ha dicho, los hombres no pudieron acceder a la muerte porque los dioses no se lo permitieron. Por eso se dice la famosa frase de Gilgamesh, Gilgamesh, ¿a dónde vas errante? Si aquello que buscas no lo vas a encontrar, que lo dice Siduri, ¿no? Que el personaje de Siduri. Y efectivamente, tanto los sumerios como los acadios como los babilonios estaban absolutamente resignados a pensar de que había unas normas en la vida y que llegaba el mundo de la muerte y que ellos no podían acceder a ello jamás. Pero en cambio, cuando digamos, entre comillas, el invento de la inmortalidad es de los egipcios, quizá por su forma, por su geografía, por el mundo del desierto, de que se preservan perfectamente los cadáveres, y también por otra cosa muy importante, por el concepto que ellos tienen del cuerpo. Ellos tienen el sentido de muchísimas partes del cuerpo. Una es el ja, que es el cuerpo en sí que se descompone, aunque eso he dicho de una manera muy simple porque hay muchas más partes, pero luego tiene el famoso Ba y el famoso Ka. El Ka, digamos, que es el espíritu vital, la fuerza vital. Fíjense ahí qué cosas aparecieron que nosotros hemos estado, bueno, las charlamos al comenzar hace un ratito esta parte de la clase, y por otro que le hemos venido trabajando en las clases anteriores. El cuerpo.
Bien, o sea, fíjense que primero, la primera parte era el tema de la vida, ¿no? Pues sino que dejé pasar bastante el video, pues me arrepentí y pues me van a olvidar. Pero por un lado el tema de la relación vida-muerte, de vuelta apareció en el video, ¿no? Como esta también preparación en la vida para lo que se viene, pero también hay una fuerte idea de determinismo también, esta idea de que veían las culturas como aquello que realmente no se puede dominar, ¿no? Como decía en el comienzo de este video. Se ha tratado de alguna manera de abordar de distintas disciplinas, pero no se puede plantear. Y cómo también en base a cómo cada uno entiende el cuerpo, ¿no? La antropología del cuerpo, las partes, ¿no? Hay culturas que creen en estas distintas partes, en estas distintas dimensiones. Probablemente ahí empecemos a encontrar alguna respuesta de que aquellas que le den menos énfasis al cuerpo probablemente no sea, digamos, tan problemático este pasaje. Pero en líneas generales vemos como hay algunas culturas que le han puesto más énfasis que en otros. Vemos, hasta acá cómo vamos, quiero verlo ahora, ¿están bien? Ahí ya nos falta poquito, no lo vamos a ver entero, pero al menos algunas partes. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, bueno. Lo que nosotros concebimos como alma, sustancia individual e incorpórea defendida ya por Boecio en el siglo V, es el Ba de los egipcios, y esa sustancia es la que pervive y la que se mantiene, e incluso la que se puede conservar. Para tan sublime tarea, los egipcios necesitaron, como ninguna otra cultura, una arquitectura especial, las famosas pirámides, además de numerosas, deslumbrantes y hasta humanas ofrendas. De tal manera que un día el Ba y el Ka pudieran volver a encontrarse y seguir viviendo una existencia común. El sentido de la inmortalidad y el concepto de la muerte, ahora que estamos hablando del concepto de la muerte, es absolutamente diferente en el Egipto que en el resto de muchas culturas del mundo antiguo. Mientras en el resto de las culturas de su misma época, estamos hablando de unas épocas más antiguas, antes del mundo clásico, casi los primeros milenios, no hay sentido de la inmortalidad. Hay intento de buscar la inmortalidad, pero nunca la encuentran, porque también la encontramos en los primeros momentos de la mitología griega. Está Hércules, que le dice, por ejemplo, Aquiles dice de él, aunque fue tan querido de Zeus, no consiguió la inmortalidad porque los dioses no se lo permitieron. Y cuando Ulises le pregunta a Aquiles cómo se encuentra ahí, qué es lo que ve, y dice, esto es un mundo triste, amargo, nauseabundo prácticamente, en que yo hubiera preferido 1000 veces ser un pobre hombre en el mundo de arriba, en el mundo de los seres vivos, que el rey en el mundo de abajo. ¿Qué puede pasar en esto de que esta búsqueda de la inmortalidad? Si volvemos a antropología del cuerpo, ¿qué problemas podemos ver actualmente? Que justamente, ¿cómo puede procesarse la muerte ante una, digamos, una aspiración histórica del ser humano, digamos, de la inmortalidad, pero que se potenció? ¿Se acuerdan cuando vimos antropología del cuerpo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se procesa hoy la muerte? ¿Se procesará igual que en otras épocas? ¿Qué piensan? No, profe. No, vamos a ver que uno de los grandes problemas que se viene, digamos, sobre todo se viene la percepción sobre la muerte cada vez es como más problemática, justamente tiene que ver porque cada vez hay más desarrollos científicos y una aspiración y una creencia de mayor posibilidades, digamos, de pensarse desde la vida eterna, ¿no? Desde esta idea de, por eso aparece como una fuerte impotencia y se acuerdan que habíamos visto todas estas operaciones, toda esta cuestión estética, que cada vez más tensiona, digamos, hablar de muerte, ¿no? Ha ido cambiando. Entonces, por acá dejo el video, les pido por favor que quienes les interesen puedan verlo completo, van a ver que es interesante, cuenta algunas cosas más sobre la muerte, pero acá nos ha dado como algunas pistas extras para pensar la antropología de la muerte, ¿no? Entonces quiero avanzar un poquito más, porque a propósito hacía esta pregunta recién, porque lo que vamos a ver a lo largo, digamos, del tiempo, ahí están viendo la diapositiva. Sí, profe.
Bien, es que evidentemente la muerte, como ustedes muy bien decían, no siempre se pensó de la misma manera. La muerte no siempre fue algo tan traumático como se lo siente ahora y sobre todo en nuestras culturas, ¿no? Si bien hay algunos intentos, algunas revisiones, pero siempre con muchísimo dolor, con muchísima, digamos, que por supuesto que por más que uno lo racionalice, no quiere decir que uno esto no sirva para superarlo, pero sí pensar que no todos piensan igual la muerte, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un autor que acá estamos trabajando, dos autores que son de referencia, uno de ellos es Philippe Ariès, y bueno, Le Breton, que también ya lo hemos visto antes, que va a plantear el tema de que más o menos desde, sobre todo desde la cultura occidental, ¿no? Entre los siglos VI al XII más o menos, se puede hablar de una muerte domesticada, ¿no? Estos autores hablan de eso porque en realidad, si bien se piensa mucho que la muerte es una maldición comunitaria, que venía, digamos, vieron en las películas, cuando sobrevenía la muerte, sobrevenía la epidemia, etcétera, ¿cómo se lo piensa? Como un ¿Castigo? Una como maldición. un castigo, una maldición divina, ¿no? Pero en general, digamos, a pesar de eso, ¿no? La muerte en general se lo considera como parte de la vida, incluso van a ver, sobre todo van a ver, incluso hasta en la Edad Media, ¿no? Donde comienza a tenerse conciencia sobre esa muerte, incluso hay, ya como empieza a intervenir la Iglesia, sobre todo en el siglo XII al XV, digamos, comienza a haber un fuerte, digamos, predominio de la Iglesia, entonces, de alguna manera hay una especie de preparación, tal es así que ustedes van a ver en algunas películas donde la persona que iba a morir a veces estaba acompañada de su familia, podía hacer el testamento antes, incluso van a ver que hay escenas hasta donde los niños participan, digamos, en la misma escena donde hay alguien que va a morir. Por eso en estos primeros tiempos, si bien al principio se acuerdan que se habla de una muerte doméstica y se asocia más a una cuestión comunitaria, voy a hacer acá unas aclaraciones, estoy yendo muy rápido. En esta se habla de digamos, si bien hay una maldición comunitaria, también hay una idea, si se quiere, más asociada. ¿Se acuerdan cuando veíamos al cuerpo en los primeros tiempos como el cuerpo como parte de una comunidad? Por lo tanto, la muerte también se piensa de la misma manera. El cuerpo, al ser comunitario, ¿no? Estar como integrado a las reglas de una comunidad, la muerte también se considera que afecta a toda la comunidad. Por eso se lo está pensando en términos de una maldición que afecta a una comunidad. No obstante ello, a pesar de eso, todavía como no hay tantos desarrollos científicos, hay como cierta, entre comillas, una cierta resignación de que forma parte de alguna manera, entre comillas, una cierta resignación de que forma parte de la vida. Entonces, por esa razón, si bien siempre ha sido traumático, pero no lo es tanto, ¿no? ¿Qué empieza a pasar con el tiempo? ¿Se acuerdan que, por supuesto que en estos primeros periodos, hay una mirada todavía fuertemente en estos dos, a ver si lo puedo dibujar, en estos dos, hay una fuerte mirada permeada por las creencias, digamos, religiosas. Entonces, si se quiere, vieron que todas las religiones construyen discursos que tratan de alguna manera de dar una respuesta tentativa a qué viene después. Y sobre todo en la Edad Media, la institución más importante era la Iglesia, y por lo tanto, digamos, había una fuerte idea de que había que comportarse bien en lo terrenal para después ir a lo celestial, ¿no? Hasta acá vamos, para que vayan haciendo los paralelismos con la antropología del cuerpo. Pero de a poco, ¿se acuerdan que cuando empieza a tomar cada vez más importancia el individuo como tal, que comienza a pasar progresivamente, incluso incluso en la Edad Media de a poquito, ¿se acuerdan que la burguesía había ido teniendo de a poco cada vez más protagonismo? ¿Se acuerdan que ellos querían hacerse sus propios retratos y de a poco con el Renacimiento cada vez va a tener más importancia la idea de individuo que antes no existía? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahí, cuando empieza a tener cada vez más importancia, porque no sé por qué me sale este evanescente, bueno, cuando comienza a tener cada vez más importancia el individuo, de a poco al ser humano, como empieza a haber a su vez cada vez más hallazgos científicos, de a poco esta idea de que la muerte era algo tan, si se quiere, bueno, internalizado, se comienza a invertir, y cada vez comienza a haber un mayor rechazo a la muerte, ¿no? Por lo tanto, de esto, digamos, estos serían como las tres grandes etapas, ¿no?
Pero si seguimos, este sería el último periodo. Ahí lo tendré que ordenar esta diapositiva porque me parece que les puede confundir. Pero digamos, la muerte invertida sería el último periodo. En el medio, antes de llegar a la muerte invertida, digamos, vamos a ver que este autor va a hablar de una muerte clericalizada, porque no siempre, digamos, no siempre la iglesia tuvo tanta importancia en el momento de la muerte. Vieron que hoy en día, por ejemplo, hasta hoy en día, no digo en todos los casos, pero cuando alguien va a morir, sobre todo las personas de credo católico, ¿a quién llaman? ¿A quién llaman para alguien que está por morir? Claro, el sacerdote, el cura, porque le va a dar la extrema unción, ¿no? Entonces, fíjense que la muerte, digamos, clericalizada ya desde el siglo XVII, estamos hablando de 1600, ya siguen teniendo mucha importancia. De hecho, en esa época, todo el tema del velatorio, el duelo y los cortejos, van a ver que ya vienen de esa época las perspectivas más actuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no quiere decir que antes no existieran. Ya vimos que había una funeraria, hay cuestiones que desde siempre existían, pero vamos a ver que esto, habrán visto ustedes películas, ¿a dónde están los cementerios? Por ejemplo, muchas películas, sobre todo hemos visto muchas norteamericanas que tienen ese modelo. En las iglesias. Muy bien, en muchas películas hemos visto que las iglesias, y de hecho hay algunas iglesias que quedan, que siguen teniendo a los muertos. Por ejemplo, hoy en día si ustedes fueran, por supuesto que no un cementerio entero, pero por ejemplo si ustedes fueran a la Catedral de Córdoba, en la Catedral de Córdoba, ¿qué hay si ustedes entran a la mano derecha de la catedral? ¿Han ido? ¿Alguno ha visitado la Catedral de Córdoba? ¿Sí o no? Bueno, Yo no. si ustedes ingresan a la catedral, por poner un ejemplo, seguro donde ustedes también, las provincias que provienen, probablemente también puede pasar lo mismo en sus catedrales. Si ustedes ingresan en la mano derecha, por ejemplo, hay tumbas, por supuesto que las tumbas, evidentemente que no era cualquiera que podía estar enterrado en la catedral, ¿no? En la catedral eran sobre todo aquellas personas de clase social más alta o que eran clérigos que van a estar, o gobernantes, ¿no? No siempre cualquiera estaba en una catedral. Ahora, en la iglesia, digamos, en una época, vamos a ver que las iglesias se acostumbraba por supuesto, a tener los cementerios. ¿Por qué? Porque venía de la mano de este poder de la iglesia. De a poco, el clérigo, como la última persona que estaba acompañando hasta la muerte a la persona, de a poco esto va transformándose. Porque ¿qué nos había pasado con la antropología del cuerpo? ¿Quién fue adquiriendo cada vez más importancia? En el acompañamiento de los enfermos, justamente en poder estar hasta el último diagnosticando, cuidando. ¿Quiénes van a adquirir más importancia de a poco? Los médicos. Los médicos. Por eso este autor va a hablar de la muerte medicalizada. La muerte medicalizada es porque de a poco, esto de morir en un hospital, o que el médico sea el último que acompañe, digamos prácticamente, no porque no esté la familia, pero que en algunos casos esté fuertemente el médico, tiene que ver porque justamente los desarrollos científicos fueron haciendo que cada vez los médicos tomen protagonismo en esto de estar acompañando a las personas muertas hasta su último momento. Pero no era tan común en otras épocas, ¿no? Por supuesto que hoy en día va habiendo revisiones, por esto de que se llegó un momento, ¿no? Ahora podemos hablar esto de la muerte invertida. Hoy en día, por supuesto, también está habiendo alguna serie de revisiones, pero cada vez menos se habla de la muerte, ¿no? Y fíjense que en este tiempo que nos ha tocado vivir tan difícil en estos 2 años, se ha comenzado a hablar un poco más de la muerte, ¿no? Pero a la vez no con las mismas características que tenía antes, porque por ejemplo antes, en sus propias familias, o cómo han visto, o que ustedes hayan visto, cómo se veía el tema, cómo se vivía el tema de la muerte, qué cosas antes tenían más fuerza que hoy la han perdido un poco. La importancia de algún rito, algo por el estilo. Por ejemplo, muy bien, ¿como qué ritos? Por ejemplo, ¿como cuáles? Y como usted dijo, el tema de llamar a un cura, que se junte toda la familia para despedirlo, que tenga un buen ataúd, que tenga buena ropa.
Bien, por ejemplo, todas estas cuestiones, o por ejemplo, ¿qué otras cosas que antes se veía mucha más gente y ahora en esos lugares no se ve tanto? Los cementerios. Los cementerios, ¿no? Fíjense que no quiere decir que hay culturas que no lo tengan, de hecho el Día de los Muertos, por ejemplo, en algunos lugares todavía sigue siendo muy importante, hay culturas en las cuales, incluso en nuestro país mismo, hay culturas en las cuales, digamos, ese día es un día especial, se visita mucho más, digamos, a los seres queridos en sus tumbas, etcétera, pero se ha ido perdiendo bastante el tema del culto de los muertos. Hace un tiempo, me acuerdo, me llamó mucho la atención, ahora 2 o 3 años, ya vamos a ver después, no sé, no creo que lleguemos hoy, lo vamos a ver la semana que viene, un extracto de la película Coco, que vieron que la película Coco en dónde se desarrolla, en qué cultura sobre todo. En México. En México, muy bien, la cultura mexicana. Y vieron que hay una cultura en algunos países de Centroamérica, cuando uno va, por ejemplo, a mí me pasó hace unos años, justo cuando estaba acá en Ecuador, viene que, me acuerdo que me toca el Día de los Muertos y me llamó muchísimo la atención, porque había cuadras y cuadras de gente para entrar a los cementerios llenos de flores, se hacían comidas especiales el Día de los Muertos, y que nosotros eso se ha ido perdiendo, ¿no? De hecho, los cementerios muchas veces cada vez más dejados, gente que no tiene tiempo para ir a visitar a sus seres queridos. Hubo como una especie de, me sale en inglés nomás, pero es como un revival, me sale, pero como una especie de recuperación, de alguna manera, de algunas ritualidades, sobre todo con esto de Coco, que me llamó la atención hace unos años, que veía que en la televisión habían mostrado que, por ejemplo, acá en unos cementerios de acá de Córdoba, se habían hecho algunas ceremonias, pero no fue algo, digamos, algo general, eran casos muy puntuales que habían querido como reconstruir, digamos, como esto que viene en la película de Coco, en el cual incluso se les llevaban ofrendas, etcétera, pero fue una excepción, por decirlo de alguna manera, pero esto no es lo más común, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto ha ido cambiando, ¿no? Todas estas cuestiones han ido cambiando. Entonces, porque sé que no les di, digamos, no hicimos el corte de los 15 minutos. ¿Cómo vamos? Porque si no ya vamos cortando, porque sé que no tuvieron el recreo en la clase anterior. Cierro una cosita y los dejo libres por hoy, porque sé que terminamos a las 1:15, pero sé que vinieron de la clase anterior, sé que no han tenido recreo, empalmaron directo. Pero lo que quería mostrarles entonces, hasta acá, por hoy vamos a dejar acá, quería que vieran cómo la antropología del cuerpo, de todos modos yo el repaso final de la materia les voy a poner un cuadrito, donde vamos a ir viendo cómo los mismos periodos que hemos ido viendo de la antropología del cuerpo, van a ver el paralelismo de cómo se piensa el cuerpo con relación a la antropología de la muerte, cómo desde los primeros periodos de la antigüedad, en la cual aparece esta muerte más comunitaria, lo mismo que en la Edad Media, como el hombre cuando se va independizando y va generando esta idea más de individualidad, también, digamos, la muerte va generando cada vez más terror, ¿no? Entonces, y también las personas que aparecen acompañando en la muerte son diferentes. Lo que vamos a ver la semana que viene, y los dejo por acá entonces, vamos a ver, bueno, cómo fueron cambiando y por qué cobra sentido pensar este tema de los cementerios y qué relación tiene con la salud. El tema de qué pasa a los médicos, ¿no? Que esto me parece como muy importante cuando hay una situación, digamos, para afrontar, digamos, de tener que decirle a alguien de que puede morir, las etapas que puede vivir una persona, digamos, al momento de morir, y, bueno, los distintos ritos cómo han ido cambiando, y un concepto que es clave, que lo vamos a ver con Coco, que, bueno, les voy a comentar la semana que viene. Entonces, la semana que viene avanzamos con esto, y sí les pido, por favor, que después no se olviden de ver los videitos complementarios que le dejo Antropología del Cuidado, que no es un concepto, digamos, no es algo que vamos a trabajar mucho, pero me parece interesante lo mismo que lo vean, y con eso estaríamos terminando lo que tiene que ver los contenidos teóricos de la materia. ¿Estamos? Listo, profe. ¿Sí? Bien. Dale, bueno. profe. Entonces, por hoy dejamos, que tengan una linda semana, feliz día mañana, que disfruten, bueno, no sé si tienen clase, pero lo mismo que disfruten, y bueno, feliz primavera, y nos vemos.